¿Alguna vez has escuchado el término tribu urbana? Las tribus urbanas son grupos de personas que tienen en común ideas, vestimenta, gustos, entre otras cosas. Seguro que tienes algún amigo otaku, alguna amiga K-popper, o has visto las muy conocidas recientemente como e-girls en TikTok. Pero ¿qué relación tiene con la política, la economía y la sociedad? La expresión tribu urbana nace a mediados del siglo XX, dando a entender que es un grupo social donde se comparte una misma conciencia y sentido de pertenencia. Pero ¿cuáles tribus urbanas existen? Bueno, aunque en muchos artículos se difiere acerca de cuáles son las principales, las que más se repiten y las que nos enfocaremos serán los hippies, góticos, emos, punks y rastafaris, aunque claro, hay muchas más. Comencemos por los rastafaris. Los rastafaris surgieron en el año de 1930, en Jamaica, inspirados por la coronación de un africano llamado Rastafari Makonnen como emperador de Etiopía. Surgieron en un contexto pobre y opresivo, y sus miembros se identifican como los descendientes de aquellos indígenas africanos que fueron esclavizados. Tienen una ideología afrocéntrica, como una reacción en contra a la en ese entonces cultura inglesa dominante de Jamaica. No creían que existía necesidad de un mediador entre la divinidad y el practicante, y sus principios morales se basaban en amar a Dios y al prójimo. Durante los años 50, la contracultura rastafari había entrado en conflicto con la sociedad jamaiquina, pero entre los 60 y 70 ganó respeto y visibilidad gracias a músicos de reggae rasta, como no conocer a Bob Marley. Otro dato de este movimiento es que el rastafari es patriarcal. Pero actualmente los rastafaris han cambiado algunas de sus consignas originales y buscan la justicia para sus usos más recientes, pero más allá de cuestiones concretas, siguen su camino ajeno a las políticas de Babilonia, reclamando la legalización de la cannabis. Los hippies. En la década en la que el rock tuvo su mayor explosión, nacieron los hippies, originados en Estados Unidos en el año de 1960. Esta subcultura se basaba en el amor libre y el pacifismo. Vestían ropas sueltas y coloridas, usaban símbolos de paz y amor, lucían largas cabelleras y vivían sus vidas como nómadas. En la política, los hippies tenían la ideología de una anarquía sin violencia. Se oponían a las guerras y, de hecho, así fue como comenzó el movimiento, al oponerse a la guerra de Vietnam. Entre sus ideas estaban la oposición al sistema capitalista, rechazaban el orden impuesto, desacreditaban algunos valores familiares y sociales y tenían un amplio concepto de amor e ideología de una vida simple. En cuanto a la música, en los últimos años de la década de los 60, los hippies se ligaban al rock. Entre sus máximos exponentes estaban The Doors, Eagles y Jimi Hendrix. Sin embargo, para la década de los años 70, la música disco venció en cuanto a popularidad a este género, consiguiendo que los hippies se sumaran a sus seguidores. Actualmente el movimiento ya no existe, aunque trata de resurgir, solo logra regresar en cuanto a estética. Los punk y góticos. Aunque la razón y el lugar exacto de la creación de la subcultura punk es cuestión de debate, se sabe que comenzaron verdaderamente alrededor de la década de los 70, como una respuesta a la comercialización del movimiento hippie. Este grupo, conformado de una extraña mezcla de otras subculturas de la época, se veía a sí misma como una cultura de revolución, siempre consciente y partícipe de los problemas que ocurrían en la sociedad, como cosas como las tensiones raciales, desempleo y el ambiente socioeconómico apareciendo constantemente las canciones de las bandas más icónicas, como Ramones y Sex Pistols. Tenían una ira en contra del establecimiento que era su verdadera esencia. A finales de los 70s, nace la subcultura gótica como una rama del punk, con bandas pioneras como Joy Division y The Cure, formando parte del protogótico. Tomó su nombre del género de horror del mismo nombre, al igual que gran parte de su estética e incluso compartían grandes partes de su iconografía con el punk, pero no mucho de su significado o su esencia, además de la sensación de ser los márgenes de la sociedad. Algo que empeoró a finales de los 80s cuando el punk espontáneamente desapareció de la noche a la mañana, apenas una década después de su creación. Sorprendentemente, el gótico no murió junto con su creador. La subcultura gótica perdura hasta hoy en día, debido a que prefirió adaptarse y evolucionar con los tiempos. El problema es que esa transformación llevó a una división del movimiento, con ciertos grupos afirmando que el movimiento perdió su significado, incluso rehusándose usar la palabra gótico. Finalmente, la tribu urbana más reciente, los emos, se originaron en Estados Unidos a partir del subgénero del rock, emotional hardcore o emocore, por lo que el término emo nació en el 1985, pero su popularidad fue alcanzada a partir del 2007. A comparación de las tribus pasadas, los emo no tenían ninguna ideología o propuesta acerca de la política o la economía. Su existencia se enfocaba más bien en lo social, ya que protestaban ante las posturas intolerantes de la sociedad y las otras tribus juveniles. Los emos solo buscaban hacer contacto con personas parecidas a ellos, se preocupaban por la estética y verse diferentes. Esto lo lograban utilizando flecos lacios encima de un solo ojo. Entre sus vestimentas predominan los colores negro y rosa y algunos portaban piercings o pins. En cuanto a sus pensamientos y psicología, ellos se mostraban incomprendidos por la sociedad.
y su símbolo no tenía una interpretación específica, sino que tenía un sentido especial para cada quien. Esta tribu urbana llegó a sus finales en el año 2012 aproximadamente. Actualmente se cree que su desaparición se debe a que sus integrantes crecieron y maduraron. Sin embargo, aún podemos ver personas con vestimentas similares, y en las redes sociales se les ha comparado con las e-girls o e-boys. Todas estas tribus empezaron como algo muy distinto de lo que son ahora, si es que no desaparecieron en su totalidad como los punks. Pero al menos algo de ellos perduró hoy en día. Puede que solo sea su moda, como los hippies, o que hayan decidido evolucionar con los tiempos para convertirse en algo nuevo, como los góticos y los emos. Este constante cambio es una prueba de la maleabilidad de las culturas y el intercambio y la comunicación que ocurre debido a la interculturalidad.